Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. El día de hoy voy a tener el gusto de platicar con Óscar Ríos. Fíjense que Óscar nos hizo favor de enviarnos un texto que publicamos hace unas semanas apenas. Es una novedad, está fresquecito el libro, recién salido del horno. Y lo que hizo Óscar fue reunir un conjunto de sentencias muy importantes del Poder Judicial de la Federación y mayormente de la Suprema Corte, a partir de las cuales, como explica el autor del libro en su obra, pues se generan importantes impactos sociales. Son sentencias que evidentemente, como no puede ser de otra manera, resuelven casos concretos y afectan a personas determinadas de carne y hueso, pero que trascienden el fallo, que van más allá y mandan un mensaje desde el ejercicio de la función judicial federal a la sociedad, pues de un conjunto de cambios, de un conjunto de temas, de un conjunto de enfoques, yo diría incluso de un conjunto de metodologías de estudio del derecho. Entonces lo que hizo Óscar fue reunir estas sentencias en el libro, comentar cada una de ellas, establecer un diálogo con las resoluciones y al final quedó una obra que me parece de extraordinario interés para estudiantes de derecho, para abogados, para gente a la que le interesan los temas jurídicos, porque la radiografía que queda después de leer el libro, esa es la impresión que yo me llevé como lector de la obra, la radiografía que queda es de que pues hay muchos temas en los que México ya cambió. Hay muchos temas que ya no se pueden seguir estudiando, analizando como hace algunos años o incluso décadas. Y el hecho de tener en una obra estas referencias reunidas con el comentario del autor, con las aportaciones pues de un joven jurista, pero con una formación muy sólida, pues la verdad es que es una gran ventaja, porque pues lo que hizo Óscar en el libro un poco, lo digo así de manera coloquial, ahorita él nos lo va a explicar, pero es ahorrarnos un chorro de tiempo, ahorrarnos mucho tiempo, muchas horas, muchas noches, muchos desvelos dedicados a rastrear, a encontrar todo este gran panorama de cambio jurisprudencial y de, pues como el propio título del libro sugiere, sentencias de gran impacto social. Así que, Óscar, pues bienvenido a los diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Muchas gracias, estimado doctor Carbonell. Pues estoy muy contento. Muchas gracias a ti, primero que nada, por la confianza, por el trabajo académico que ando con mucho cariño día a día, por adentro, y muy buenas noches a todas las personas viendo y pues a darle bienvenida. Muchas gracias, Óscar. Oye, cuéntanos, en primer lugar, ¿por qué estudiar sentencias? ¿Qué gana el jurista, qué gana el estudioso del derecho al enfocarse no solo en los códigos, no solo en las leyes, en los textos constitucionales, sino en las sentencias? ¿Por qué sentencias, Óscar? Claro, estudiar sentencias es algo, desde mi punto de vista, novedoso desde la academia y también para muchos abogados postulantes. Eh, yo creo, y que hablo por muchas personas, por muchos juristas, que la enseñanza del derecho es completamente formalista y rudimentaria, en el sentido de que nos enseñan simple y sencillamente las normas jurídicas que se encuentran desde luego, en leyes federales, generales, estatales, códigos, reglamentos y desde luego también en tratados internacionales. Pero la educación jurídica, desde mi punto de vista, y así me tocó vivirla en su momento también, fue precisamente formalista y normativista. Es decir, el buen abogado es aquel que se aprende de memoria las leyes que nos enseñan en el aula de clase. Y se ha dejado de un lado por completo los pronunciamientos de los tribunales, tanto de primera instancia, tribunales superiores de justicia, y desde luego los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora, a raíz del expediente Varios 912-2010, la famosa contradicción de tesis 293-2011, pues también todo el tema de la convencionalidad, es decir, los criterios de la Corte Interamericana.
Entonces, yo creo que a partir de estos pronunciamientos de la Suprema Corte, me refiero al varios 912-2010 la contradicción de tesis 293-2011, tanto la academia como el sector de la postulancia, los abogados, abogadas postulantes, han advertido que leer a profundidad las sentencias enriquece muchísimo más el entendimiento del derecho. A partir de ahí, yo como estudiante, cuando leí una primera sentencia, un engrose completo de la Suprema Corte, aprendí lo que jamás aprendí leyendo un código completo. Entonces me percaté inmediatamente que leer precedentes, estudiar los pronunciamientos de los tribunales, independientemente del grado, la jerarquía, la materia, especialidad, es fundamental para el crecimiento y la comprensión del derecho. De ahí, atendiendo y respondiendo a su pregunta, doctor, la importancia de leer sentencias y leerlas con criterio y rigurosidad. Oye, y esta tarea y estas ventajas que tú señalas, Oscar, pregunto, ¿no se pueden alcanzar leyendo los viernes en la mañana las tesis de jurisprudencia? Porque alguien podría decir, oye, pues aquí hay un caminito más corto, ¿verdad? Aquí hay un camino Claro. o hay un atajo, ¿no? ¿Qué contestarías a alguien que dijera eso, digamos? Sin dudas, sin duda alguna, esa ha sido una práctica reiterada ya desde hace muchos años. Pues todos los viernes, como bien sabemos, se publican en el Semanario Judicial de la Federación, pues distintos pronunciamientos de tribunales colegiados, los plenos de circuito, que ahora van a ser plenos regionales conforme a la reforma judicial, y desde luego la Corte, ¿no? Tanto en pleno y salas. Pero lo que publica el Semanario Judicial de la Federación es simple y sencillamente un extracto de lo que resolvió en una sentencia, ya sea un tribunal colegiado, un pleno tal vez, o alguna de las salas de la Corte, o el pleno de la Suprema Corte. Ello no nos hace conocedores inmediatamente, o al menos de fondo, de lo que realmente conoce la Corte al respecto. Entonces, lo que debemos hacer desde mi punto de vista es, bueno, claro, identificar esa tesis en el semanario, pero entrarle al engrose, entrar a la página de la Corte y ver, descargar las sentencias que son públicas, una vez que son discutidas por las salas, y leerlas. Si no, si nos quedamos nada más con lo publicado en el Semanario Judicial de la Federación, nos quedamos con la película incompleta. No sabemos los hechos del caso, no sabemos si realmente ese precedente nos va a ser aplicable para otro, para uno que estemos litigando o resolviendo si es que trabajamos en la judicatura. Entonces, sería la película incompleta. Yo respondería a eso, doctor. De ahí la necesidad y la importancia de irnos directamente a lo que en México se conoce, porque en otros países no, como el engrose de la sentencia. Ciertamente, y me gustó mucho eso que dijiste, que leyendo una de estas sentencias se aprende más que leyendo quién sabe cuántos códigos. Y es cierto, porque vemos esto que en Estados Unidos llaman the law in action, ¿no? El derecho en acción, el derecho vivo, con los argumentos, los contraargumentos, los agravios de segunda instancia, los conceptos de violación en el amparo directo, etcétera. Y eso muchas veces se pierde en estas abstracciones, en esta educación un tanto formalista a la que tú te referías al inicio. Oye, déjame plantearte lo siguiente, Oscar. ¿Cómo fue, te quiero preguntar esto, cómo fue tu criterio de selección de las sentencias que incorporaste al libro? Porque pues la verdad es que muchos de nosotros que nos gusta, que tenemos también la práctica a la que tú aludías de leer engroses completos, de irnos realmente al fondo de los asuntos y no quedarnos con la puritita tesis que pudiera uno encontrar ahí los viernes, de repente se percibe como una especie de laberinto en donde es muy difícil orientarse. O sea, los que tú citaste son casos muy famosos, el expediente Varios de Cosío, la 293 de Saldívar, etcétera. Bueno, pues yo creo que ya forman parte del mainstream, ¿no? De la cultura jurídica general, más o menos, en fin. Pero luego por debajo, vaya, estoy pensando en una Suprema Corte que dicta más de 10,000 sentencias al año. Hay años que han llegado a 16,000 sentencias, contrariamente a la Corte de Estados Unidos que dicta 80 sentencias al año o incluso menos. Entonces, ¿cómo fue que diste con esta sentencia? ¿Cuál fue tu metodología para decir estas van en el libro?
Claro. Yo creo que esa pregunta define completamente lo que es el libro, doctor, y gracias por hacerla para tratar mi intención es que el libro llegue no solo a abogados, sino llegue a más personas en general. Entonces, bueno, la metodología que yo llegué a utilizar fue prácticamente identificar ciertos asuntos que la Corte ya ha resuelto a través desde dos puntos de vista. Uno, sobre constitucionalidad, aspectos de mera constitucionalidad que no se hayan discutido con anterioridad, es decir, cuestiones que eran muy extrañas tal vez para la novena época. Y para la décima época, tal vez alguien ya empezaba a imaginárselas, pero no teníamos ese tipo de ingenio o de imaginación, tanto por parte del litigio estratégico como por parte de la judicatura para dar una solución al litigio planteado. Entonces, ese fue un primer aspecto metodológico para sistematizar las sentencias que yo decidí incluir en la obra. Otro enfoque, que es el segundo, es un tema en relación con el primero, con derechos humanos. Si bien la reforma constitucional de junio de 2011 fue, digamos, esa transformación del mundo del derecho mexicano, la Corte, desde luego, ha sido un sujeto, una institución que, sin dudar, sin dejar nada a dudas, ha contribuido demasiado en la creación jurisprudencial para el robustecimiento de los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, agarré ciertos tipos de casos, por ejemplo, como el caso de Testigos de Jehová, en el cual pues, una niña, una menor de edad, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, y la característica de esto es que tanto ella como sus padres eh, pertenecían al grupo religioso Testigos de Jehová, y para salvarle la vida, los médicos decían que de manera urgente había que hacerle transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Sin embargo, aquí tocaba el tema de que ellos pertenecían a este grupo religioso y su religión no les permite las transfusiones sanguíneas. Entonces, a partir de esto, llegaba el problema constitucional, que no es común para la justicia mexicana. Entonces, fue un ejemplo, digamos, de las sentencias que abordo, pero a partir de ahí trato de agarrar este tipo de características en los fallos y en los precedentes, que además tienen un elemento característico: el impacto social que pueden llegar a generar. Es decir, la Corte, la importancia de la institución de la Suprema Corte es que lo que decida puede, de alguna u otra forma, impactar en nuestras vidas. Claro, sin duda. Si tenemos derecho a consumir lúdicamente marihuana, si tengo derecho a un tipo de libertad de expresión, si un servidor público no me puede bloquear de internet, si X aerolínea me debe indemnizar porque se canceló el viaje por culpa de la aerolínea, ese tipo de cuestiones que vivimos cotidianamente las personas, los ciudadanos, son derechos que la Suprema Corte resuelve en última instancia. Entonces, ese tipo de sentencias que impactan cotidianamente nuestra vida son las que decidí incluir al libro, y que además incluyen estos temas de constitucionalidad en aspectos novedosos y además evolución sobre temas de derechos humanos. Oye, y no, a ver, te planteo lo siguiente. ¿No te parece que habiendo hecho esta, digamos, esta selección y esta, pues, sistematización de todos estos fallos, al final del día te queda un panorama de un derecho constitucional y de un ámbito temático de derechos humanos, como lo acabas de mencionar, mucho más complejo del que a lo mejor aprendimos muchos de nosotros en la carrera, en la escuela? Porque estoy pensando en el caso que citas de la niña de Chihuahua, ¿no? De la niña con leucemia que pertenece a los Testigos de Jehová y todo. Y caray, eh, digamos, no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Es porque, pues ciertamente está en riesgo la vida, está en riesgo la salud de la niña, pero del otro lado está la libertad religiosa. Y hay veces, por ejemplo, yo estoy seguro que a ti también te ha pasado. Yo en clase expongo ese caso, discuto con los alumnos la sentencia y hay veces que algunos alumnos dicen, no, 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 pero a ver, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? Es muy fácil, el caso es muy fácil. La vida es antes que nada, la vida y no, sí, 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 pero a ver.
Pero qué vida, qué vida. Porque hay personas para las cuales, comprensiblemente, su religión es todo. Hay personas que entienden que la vida es algo que una entidad metafísica, una divinidad, un Dios les dio y que solo se justifica tu existencia en la medida en que sirvas a Dios a través de preceptos bíblicos o en fin, de la religión judía, etcétera. Entonces, parecería un caso fácil, pero luego, híjole, no. Y ahorita mencionaste marihuana, que también vale la pena que lo abordemos, o algunos otros, pero no te queda esta sensación de que el terreno es un terreno, déjame ponerlo así, a lo mejor no es la figura mejor planteada, pero te lo voy a poner así para poner una especie de imaginario. ¿No te parece que es un campo minado? Es un campo minado donde tienes que ir con mucho cuidado porque, híjole, sí está bien difícil, está complejo, creo yo, en el planteamiento de estos casos. ¿Tú cómo lo percibiste al escribir el libro? Sí, completamente de acuerdo, doctor. Y justamente así, lo rico de estos precedentes es precisamente la construcción argumentativa que van creando, que para que tanto las salas o el pleno, dependiendo de dónde se haya resuelto, yo estoy seguro que el caso debió haber ameritado varias horas de estudio para dar una decisión judicial, sobre todo porque desde luego están involucrados los derechos de las personas involucradas. Evidentemente, a raíz de los casos que hemos mencionado, el 912 y la contradicción de tesis 293 y la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, el sistema jurídico mexicano pues evolucionó por completo y eso amerita que la dificultad y la rigurosidad para resolver casos desde la judicatura, ya sea estatal y aún más la federal, pues se vuelve un poco y se torna un poco más compleja. Entonces, era lo que tal vez Dworkin, el profesor Ronald Dworkin mencionaba ahí, sobre la distinción entre casos fáciles y difíciles. Evidentemente, la metodología que yo trataba de agarrar era seleccionar esos casos que, sin lugar a dudas, pueden calificarse como difíciles. Y entonces la argumentación, desde luego, ya no era, digamos, desde un enfoque de una concepción normativista del derecho, sino que yo como estudiante de la Escuela Alicantina y siguiendo el profesor Manuel Atienza, diría una argumentación más pospositivista, es decir, incluir cierto tipo de premisas que ya no solo se basan en temas de lo que establece la ley o la jurisprudencia, sino que también podremos ir un poco más allá. Y no me refiero a argumentos morales, porque alguien podría decirme, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a argumentar o darle preferencia a un argumento de índole moral a uno jurídico, que el jurídico es el que debe sostenerse para la sentencia, ¿no? En términos de seguridad, congruencia y etcétera. Pero a fin de cuentas, si no vemos también que la interpretación constitucional, porque esto es lo que hace la Suprema Corte, las Supremas Cortes, los tribunales constitucionales, lo que hacen a fin de cuentas al momento de resolver un caso es un tema también que involucra la interpretación constitucional. En el caso mexicano, son 11 ministras, 11 ministros, 11 cabezas que ven diferente, de manera diferente, una constitución que rige a un territorio nacional, en que involucra a una sociedad completamente dinámica, compleja, diversa, multicultural, con distintas formas de ver la vida. Entonces, sí, desde luego, los planteamientos que llegaron en estos casos y los que están llegando a la Corte y los que llegarán, pues ameritarán la preparación de los futuros abogados que se encuentran tanto en el litigio como en la judicatura para dar respuesta a estas problemáticas constitucionales que son y se están volviendo cada vez más complejas conforme a la evolución de la sociedad. No sé si lo ve así usted también, doctor, pero creo que ese es mi punto de vista, al menos de ahorita, desde un plano del derecho y la sociedad mexicana. Sí, sí. No, fíjate, este punto que señalas al final es interesante porque yo creo que en efecto es una interacción, es una especie de diálogo entre cambio social y cambio jurídico. Y la verdad es que cuando uno se asoma a los temas que recoges tú en el libro a través de las diversas sentencias que seleccionaste, te das cuenta de eso. Ahora, lo que no sé, y ahí eso sí daría lugar para muchas reflexiones, es si el cambio social animó a una parte de la judicatura a impulsar estos
fallos tan novedosos, con tanta metodología, digamos, garantista y de vanguardia, etcétera, incluso que alguien podría calificar como fallos activistas, o si más bien es un conjunto de personas con una gran preparación intelectual, con un soporte académico muy fuerte, el que está jalando a través de estos cambios a la sociedad hacia adelante. Y está, por ejemplo, en materia de derecho de familia, ¿no? Temas como divorcio, alimentos, matrimonio igualitario, etcétera. Esa parte sí, yo todavía no la tengo clara, sinceramente te lo digo. Yo no sé si tú tengas una perspectiva mejor. Oye, déjame te planteo esto. A ver, citaste a Manuel Atienza y citaste a Ronald Dworkin en esa famosa clasificación dworkiniana de casos fáciles y casos difíciles. Pero déjame agregar entonces, ya que también tienes tú una formación muy cercana a la Escuela de Alicante, casos trágicos, casos definidos en un famoso artículo de Atienza, como aquellos casos que son incluso de mayor voltaje que los difíciles planteados por Dworkin y en los cuales tienes que sacrificar un bien jurídico relevante. No es un juego de suma cero, o sea, no te vas parejo, sino que, chin, man, ni modo, en un caso trágico le tienes que pegar en la torre algo que importa, algo significativo. ¿Cuál de las sentencias que reuniste en el libro, Oscar, se podrían asemejar a lo que Atienza define como un caso trágico? O a lo mejor no porque en rigor lo sean, pero que aparentemente lo sean, que tú dijeras, híjole, aquí sí cualquier jurista en buena lid, con buena preparación, con tiempo para pensar, pues dudaría mucho si inclinar la balanza de un lado o de otro. ¿Cuál podrías poner como ejemplo de esta situación? Yo creo que este mismo, este caso de los testigos de Jehová contra, así lo denominé, en el libro traté de encontrar, digamos, los puntos de toque y nombrarlos como lo hace, por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Que Riggs contra Palmer, por ejemplo, bueno, ese no es de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero por ejemplo, Marbury contra Madison, ¿no? De enfrentar a las partes en conflicto en el proceso. Y aquí yo lo llamé testigos de Jehová contra transfusiones sanguíneas. Que es el que estuvimos platicando ahorita, doctor, en el cual pues una niña en Chihuahua, tras estar muy grave de cáncer, específicamente de leucemia, la única manera de salvar la vida era de manera inmediata una transfusión sanguínea. Pero aquí lo interesante de esta sentencia que fue completamente, digamos, compleja, o mejor dicho, muy llamativa y muy criticada y muy alabada por el gremio jurídico en la academia y otros sectores, porque aquí los derechos en conflicto era precisamente la religión, la libertad religiosa y también la autonomía familiar, y más aún también, pues la vida de la menor, que era la que se encontraba en juego. Y como usted mencionó hace ratito en clase, ¿no? Que los alumnos dicen, indudablemente, pues la vida es lo primero, la vida es lo que debería llevarse a cabo. Pero si analizamos el caso, los padres de la menor estaban dándole más o mayor preferencia, mejor dicho, a la libertad religiosa. Para contar un poco el caso, por ejemplo, ellos solicitaron, una vez que los doctores recibieron a la menor en un estado muy grave, les comentaron, la única forma de salvarla ahorita es una transfusión sanguínea. Y los papás dijeron, momento, no, por favor, dame otra alternativa médica. Si tú empleas la transfusión sanguínea, nos condenas al infierno y nuestra religión no tolera, no acepta esto. Danos otra alternativa, precisamente. Y ante la negativa, aquí, ante la resistencia de los papás de no querer aceptar las transfusiones sanguíneas, tuvo que intervenir la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chihuahua. Ahí llevaron a cabo un procedimiento administrativo de tutela para que pudiera intervenir el Estado en intereses superior, bajo el interés superior del menor y tutelar precisamente la vida de la menor, salvarla. Y todavía esto le molestó a los padres y promovió la madre un amparo indirecto contra esa determinación.
hasta que el caso llega a la Suprema Corte, y aquí era precisamente este caso trágico, como lo califica pues, el doctor Manuel Atienza, en el sentido de que, bueno, independientemente que tal vez para muchos, para muchas, la vida es lo que debería prevalecer, los padres seguían insistiendo en que no, que debían respetarse la autonomía familiar que tenían y que el Estado no debe intrometerse, aunado a la libertad religiosa que deben respetarle también, porque es un derecho humano, un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución. Y es un tema que, vean lo interesante que está, involucra muchos diversos en juego, y por eso el tema es un poco más complejo y se vuelve trágico bajo la calificativa del doctor Atienza, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser uno de los que encuadraría perfectamente en la calificación del doctor Atienza. Y pues muy criticado, pero pues ahí está para seguir discutiendo en las aulas de clase. Es magnífico. Para dar clase, ese caso a mí bueno, ahora tu libro, más bien, ahora, digamos, lo que siempre recomendamos, váyanse al documento, lean la sentencia completa, pero tu libro, pues, aglutina en buena medida, digamos, debates que para estudiantes de licenciatura, pues, va a ser de enorme utilidad, va a ser una joya, porque ¿cuántos hubiéramos querido? Yo creo que tú también, ¿verdad? ¿Cuántos hubiéramos querido tener un libro así cuando estudiábamos la carrera? Y generar estos debates en aula, escuchar los puntos de vista de nuestros compañeros, de nuestros profesores, pues porque son una gran guía también, ¿no? Uno aprende escuchando a los demás, leyendo, ahora pues en este caso leyéndote a ti. ¿Qué otro caso te llamó la digo? Yo sé que todos, porque pues finalmente por algo los pusiste en el libro, ¿eh? Obviamente si los incluiste fue porque realmente pensaste que valía la pena y todo, pero cuéntame uno más, así uno que dijeras, oye, híjole, es que este sí de plano me llamó mucho la atención, no podía dejar de estar. A ver, ¿cuál dirías? Híjole, bueno, hay muchos precisamente, pero voy a tocar uno, voy a cambiar uno que igual consideraba drástico, y me refiero al de la infidelidad por daño moral, que al fin de cuentas la Corte resolvió que no procede la indemnización económica por este tipo de daños, pero si me lo permite, doctor, creo que voy a hablar el primero, sobre la carga de la prueba de las instituciones financieras, instituciones bancarias. Es una contradicción de tesis, la contradicción de tesis 128, diagonal 2018, en la cual se determina que, ¿y por qué este caso? Hago este preámbulo de manera breve. Porque el nombre del libro, como es Sentencias de Impacto Social, como mencionaba hace unos minutos, pues los fallos de la Corte generan un impacto a la sociedad, al quehacer cotidiano de todos nosotros, a fin de cuentas, sobre nuestros derechos, sobre qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y sobre a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Entonces, muchas de las personas que nos están escuchando ahorita seguramente han sido víctimas de la clonación de tarjetas o de cargos no reconocidos. Yo confieso que ya fui víctima tristemente de esto, y es una experiencia pues, bastante desagradable. ¿Qué ha hecho la Corte? De ahí la importancia o al menos mi interés de querer compartir lo que hace la Corte para beneficio de la sociedad. Este caso, si me permite ponerlo en la mesa, doctor, pues bueno, fue una contradicción de tesis. Digamos que para estudiantes de Derecho o personas que no estén muy familiarizadas, las contradicciones de tesis es una forma de creación de jurisprudencia en nuestro sistema jurídico mexicano, y consiste que cuando hay criterios discrepantes, ya sea de tribunales colegiados o de las salas de la Corte, pues se tiene que resolver para que prevalezca uno, ¿no? Hay que resolver hay que dilucidar esos criterios discrepantes para fijar precisamente cuál va a ser el pronunciamiento que debe imperar en el derecho mexicano. Y aquí los criterios discrepantes es que un tribunal colegiado sostenía que cuando una persona, un usuario de servicios financieros, reclama un cargo no reconocido, un tribunal colegiado decía que el banco es el que tiene la carga de la prueba para acreditar precisamente que fue el usuario quien realizó el pago. Y por el contrario, el otro tribunal colegiado decía que no, que la carga de la prueba le corresponde pues, precisamente al usuario financiero, ¿no? Entonces, aquí la discrepancia llega a la Corte
y la Corte tiene que resolver precisamente esta cuestión. Para no hacer muy largo el cuento, lo que resuelve la Suprema Corte es que si bien el Código de Comercio, porque esto es un tema que regula el Código de Comercio por las tarjetas de crédito y débito, el NIP, el número de identificación personal, etcétera, eh, la sentencia es muy, muy, muy exacta y muy precisa en todo el estudio que aborda para ello y explicarlo. eh, la Corte resuelve que si bien los bancos pueden tener una presunción, porque así lo reconoce el Código de Comercio, la Corte decide revertir la carga de la prueba y resolver que son los bancos quien tienen precisamente la carga de la prueba para acreditar que fue el usuario de servicios financieros que realizó el pago. Porque de no poder acreditarlo, entonces se va a entender que sí fue una persona ajena al titular de la tarjeta y entonces el banco va a tener la obligación de reponerle, de pagarle la cantidad que le hayan robado, sustraído o el término que queremos utilizar. Entonces creo que es un caso completamente de impacto social que tal vez mucha gente no lo conozca y es de mucha utilidad para las miles de víctimas que hay en México sobre este tema de clonación de tarjetas, cargos no reconocidos, etcétera. Oye, y en el otro tema que mencionabas de la infidelidad, ¿no te da la impresión que cuando uno ve ciertas sentencias de la primera sala, estoy pensando en esa de la ministra Norma Piña, estoy pensando en el tema de uso lúdico de cannabis o de marihuana del ministro Saldívar, estoy pensando en los criterios de retroactividad del deber de suministrar alimentos de la ponencia, entre otras, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? ¿No te da la impresión, Oscar, que al final el mensaje que envía la Corte con este tipo de sentencias es que nos trata por fin el Estado mexicano como adultos, como que nos dice, háganse cargo, sean responsables de sus vidas, vivan como prefieran, no les voy a imponer un modelo de vida, digamos, no les voy a imponer un conjunto de, digamos, de conductas virtuosas, hagan ustedes lo que quieran, asuman las consecuencias, evidentemente, pero digamos, reconociendo esta, llámese, libre desarrollo de la personalidad o ámbitos de autonomía privada o lo que sea. Es decir, un poco una corte liberal al modo decimonónico, un poco, digo, y hay párrafos incluso de sentencias de Saldívar donde claramente hay una inspiración en John Stuart Mill, ¿no? En esta lógica liberal inglesa decimonónica, pero que al final del día pues también es un reconocimiento, lo cita la ministra Piña en el tema en la sentencia de infidelidad, de la dignidad humana. Es la dignidad humana. Usted, todas las personas son portadores de dignidad, nos dice la Corte. Y esto, híjole, en un estado, en un país como México, este mensaje es poderosísimo, es un mensaje absolutamente central de reconocimiento de lo que vale cada ser humano y voy a usar un título dorquiniano que te va a gustar, Oscar, fíjate, y de su dominio de la vida, Claro. de que el ser humano domine su propia existencia. ¿Le compartes esta lectura de este tipo de fallos o qué te Sí, parece? ¿Tú qué opinas? sí, completamente de acuerdo. Lo comparto a cabalidad, doctor. Precisamente en esos casos, desde el amparo en revisión 237-2014, fue bajo la ponencia del ministro Saldívar, el caso marihuana, el primero que salió, y ese amparo sobre la infidelidad sexual, que es el amparo directo en revisión 183/2007 de la ponencia de Norma Lucía Piña Hernández, en ambas sentencias y más otras que hay en el repertorio de precedentes de la Corte, sí, precisamente es una demostración y se puede advertir por parte de las personas que lo lean que se está acabando de alguna u otra forma el Estado paternalista. El Estado paternalista se está en México, al menos por creación jurisprudencial de la Corte, se está, permíteme la expresión, doctor, yendo para abajo, se está aniquilando. Precisamente en el amparo de la ministra Norma Lucía, salud, Gracias. pues se establece precisamente que hay ciertos derechos que reconocen precisamente que debemos vivir sin interferencias del Estado.
que nos dejen vivir conforme al ejercicio de este derecho implícito en el artículo primero de la Constitución, que se llama libre desarrollo de la personalidad, en el cual consiste, en términos muy prácticos, muy sencillos, que nosotros llevemos a cabo la manera de vivir conforme a nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestro modo y perspectiva de la vida, sin que el Estado interfiera en ello. Entonces, por ejemplo, ahí la Corte determinó que, y qué interesante, porque voy a plantear los hechos del caso de manera muy rápida. De un matrimonio surge pues, la procreación de una niña, pasan muchos años y se empieza, esta niña, bueno, ya adquiere la edad adulta y empieza como que a sospechar sobre quién es realmente su padre. Y en ello se percata que tras ciertas pruebas genéticas, que su padre, la persona que siempre se ha presumido como su padre biológico, en realidad no es él, sino es el padrastro de su mamá. El padre que se presumía biológico, es decir, el padre falso, por decirlo así, se siente agraviado en sus Padre supuesto. sentimientos. En vez de falso, te propongo el padre supuesto para no. Bueno, el padre supuesto, Exacto. el padre supuesto se siente agraviado en sentimientos, en su reputación, en su honor y demanda el daño moral a la pareja, ¿no? Y ganan desde primera instancia, segunda instancia confirma y el amparo directo también dice sí, aquí en nuestro sistema jurídico y social y moral mexicano hay un deber de fidelidad en el matrimonio. Hay que ser fiel a nuestra pareja. Y hasta que llega la corte ya en amparo directo en revisión, pues la corte dice, oigan, no, no hay ningún deber de fidelidad a nadie. En atención al principio de autonomía de la voluntad, libre desarrollo de la personalidad y además la libertad sexual también, porque ahí la sentencia hace un apartado explicando en qué consiste cada uno de estos tres derechos. La libertad sexual es una vertiente o una expresión de libre desarrollo de la personalidad y significa que cualquier persona tiene la libertad de llevar a cabo su vida sexual como guste, sin interferencias del Estado. De ahí creo lo que mencionabas, doctor, de que estos fallos de la Corte precisamente están dando esa pauta, como perfectamente señalas, en el sentido de que se está acabando el Estado paternalista y como mencionaste, actúen como adultos, ¿no? Siempre y cuando no haga daños a terceros. La Corte dice que, bueno, en este caso no hay una materialización de un daño al daño moral y por eso, por lo tanto, no procede la compensación, ¿no? Más bien la indemnización económica, en atención al respeto a los derechos Ahora, que mencioné. fíjate, Ajá. en este punto, la Corte un poco digamos, periféricamente lo aborda, pero daría lugar a otro análisis, el concepto de daño, porque me acuerdo que uno de los argumentos de ese señor fue que él, pues sí se sentía muy afligido, porque habían pasado 22 años en donde él, pues había entendido que esa menor de, bueno, su hija, que luego ya fue mayor de edad, pues sí era su hija biológica. Y la había, pues obviamente, había lazos afectivos, había él provisto a su educación, se había ido con ella de vacaciones, como corresponde a una convivencia familiar normal, en fin. Y que de repente, 22 años después, te digan, oye, pues quien tú pensabas que era tu hija, pues resulta que no es tu hija, porque en ese momento quien era tu esposa tuvo una relación con otro señor, etcétera. Entonces él dice, esto me causa una gran aflicción, esto me causa un daño moral, pero, y ahí viene la cuestión que quiero apuntar. Sí, pero ¿qué daño? Porque la Corte en la sentencia dice, mire, pues si a usted, su pareja, le es infiel, por supuesto que le va a doler, y por supuesto que le va a molestar, y por supuesto que lo va a incomodar, pero eso es algo que forma parte de la vida adulta. El derecho no te puede garantizar, lo digo de manera coloquial, perdón, pero el derecho no te puede garantizar que no te pongan los cuernos, ¿no? No te puede garantizar el derecho a eso. El establecer una relación afectiva con una persona involucra un conjunto de riesgos y uno de ellos es este. Entonces,
por ejemplo, si se trata de una pareja casada, si a usted no le parece esta, digamos, actitud de su pareja, pues divórciese, ¿no? Lo que dice la Corte es, esa sanción sí puede existir, pero no una indemnización económica. Y a mí me parece que en alguna medida el mensaje que envía la Corte es correcto. Yo sé que, sin embargo, y esto te lo quiero preguntar, Oscar, porque no nada más en este fallo, en este y también en el de marihuana, hubo lecturas de una parte de la sociedad y de los medios de comunicación muy críticas hacia la Corte, porque dijeron, no, hombre, ya están constitucionalizando la infidelidad, permitiendo los amaciatos, están permitiendo que la gente consuma marihuana, o sea, y ahí es donde vuelvo al tema que te planteaba hace rato, es decir, no sé si el cambio social venga antes o venga primero el cambio jurídico, porque también ves una sociedad mexicana, una parte, no todo, pero una parte de la sociedad mexicana muy conservadora, una parte de la sociedad mexicana que dice, el matrimonio igualitario, ahora ya es la destrucción de la familia, la marihuana, la infidelidad, híjole, no olvídate, y se escandaliza, hay gente que se escandaliza. A mí me parece que son sentencias excelentes, lo digo sin ambajes. A mí me parece que los criterios jurídicos que están ahí son muy sólidos, pero también hay, digamos, dimes y diretes, también hay estira y Claro. afloja en una parte de la sociedad. ¿Cómo lo lees, Oscar? ¿Cómo lo percibes? Claro, sin duda alguna, doctor. Lo comparto a cabalidad en el sentido de que yo creo que primero que nada tiene que venir el criterio jurídico y posteriormente vendrá tal vez el cambio social, o sea, el cambio jurídico y el cambio social, aunque dependiendo, igual podría estar mezclado, porque, por ejemplo, si nos llega a tocar algún juez, o dependiendo el perfil del juzgador. Si son, antes de ser juzgadores somos personas, ¿no? Entonces el propio juzgador puede ser de un ala liberal o un ala conservadora y eso depende mucho. Pero digamos, agarrando el tema o siguiendo el hilo de que la Corte ha estado produciendo y emitiendo este tipo de fallos de cambio social en varios puntos de la vida, matrimonio igualitario, adopción para personas del mismo sexo, libre desarrollo de personalidad en atención al consumo lúdico de la marihuana, esta última que la infidelidad no se considera como daño moral, pues bueno, desde luego son cambios desde un punto, desde una perspectiva social que se está transformando por completo y de ahí la relevancia del derecho, porque es una herramienta que es necesaria para que se logre esto. Entonces, a partir de aquí, yo soy de la idea sociedades aquí y en China, en todo el mundo, son dinámicas, son complejas y son de perspectivas distintas. Lo que piense mi vecino va a ser completamente contrario a lo que yo piense sobre un determinado punto de la vida. Y siempre va a haber polémica, siempre va a haber polémica y más aún en los fallos terminales de la Corte. ¿Qué tiene que pasar? Porque así va a ser. Las cortes se tienen que ir amoldando también, desde luego, a la evolución de la sociedad en todo el tipo, en todos los aspectos de la vida. Entonces, creo que hay que leer las sentencias de la Corte también desde un punto de vista crítico y no que nos ganen nuestros prejuicios. Porque, por ejemplo, desde que salió la primera sentencia de marihuana en 2015, sí, el argumento, esta falacia de la pendiente resbaladiza que yo escuché, de que, bueno, ya ahorita legalizaron la marihuana, que en realidad ni siquiera la legalizaron, el problema y la solución fue otra, y a partir de ahí dijeron, ahora van a legalizar la cocaína, la heroína y drogas más fuertes y México se va a ver un país de drogadictos. En realidad no, esa no va a ser una causa, o también puede ser la falacia de la causa falsa, pero no va a ser la causa para que suceda eso, es más, ni creo que ocurra. Y la Corte, por ejemplo, en el fallo de la ministra Norma Lucía, pues la Corte no tutela, ni siquiera abre las puertas, ni da la pauta, ni da el mensaje de que nos convirtamos, de que México se convierta en una sociedad de infieles. La Corte no resuelve eso. La Corte simplemente determina que hay un derecho que se llama libertad sexual, que es una vertiente también, o está relacionado completamente con el libre desarrollo de la personalidad. Reconoce un derecho y además
determina un alcance jurídico a un tema de responsabilidad extracontractual, que es el daño moral de alguna otra forma. Nada más está dando las pautas de cuestiones e instituciones jurídicas. Ahora, desde un punto de vista social, yo creo que desde luego que se tiene que ver desde muchas aristas. Si no se hace, entonces sería malo. Hay que criticar también lo que se hace, pero desde un punto de vista informado, con argumentos correctos, válidos y no falaces. Y aquí hago una acotación, porque es muy común que se crea que falacia es sinónimo de mentira, pero no. Una falacia es un argumento que parece correcto, pero en realidad no lo es. Entonces, cerrando este paréntesis, creo que hay que ver así el trabajo de la Corte y evaluarlo y criticarlo desde esa forma, eliminando por completos los prejuicios o estereotipos que podemos tener sobre un determinado punto, como el aborto, por ejemplo, también, ¿no? Que es un tema pendiente de la Corte y en su momento llevar a cabo. Oye, y en este, por ejemplo, esto que dices es muy importante porque quienes han criticado el fallo de marihuana, por poner un ejemplo aludiendo a esta cuestión de la pendiente resbaladiza, evidentemente no han leído la sentencia, porque cuando lees la sentencia, ves que el propio razonamiento de la Corte tiene una serie de precauciones en función del daño que sobre la salud puede tener cierta sustancia estupefaciente o psicotrópica. Entonces, incluso justamente esa sentencia es de las más informadas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, tiene Claro. mucha bibliografía en las notas a pie de página, etcétera. Y yo creo que bajo el test o bajo el nivel de exigencia que crea esa sentencia, creo, si no me equivoco, mi impresión es que no pasaría para otro tipo de drogas más duras, para otro tipo de drogas que, por ejemplo, generan más adicción, o que pueden tener un impacto más brutal en la salud, digamos, en la normal funcionalidad orgánica del cuerpo de las personas, etcétera. O sea, me parece que también la Corte abre la puerta, pero no de una manera irresponsable. Me parece que es cuidadosa, etcétera, y creo que en ese sentido es la crítica de la pendiente resbaladizas de gente que no ha leído la sentencia, no se ha tomado el tiempo de leer la sentencia. Y bueno, pues ahora ojalá que a través de tu libro puedan incorporarse a esto. Te quiero plantear un tema siguiente, Oscar. A ver, ¿qué nos puedes decir? Una de las sentencias que tú tomaste en el libro es el caso Uber. El caso Uber, originalmente en la sentencia que proyectó el ministro Pérez Dayán del caso Yucatán, que te es muy cercano. Luego hubo dos sentencias más de Uber que llegaron a la Corte, una del ministro Cosío en el caso de la legislación de Colima y otra posterior que tenía que ver con cuestiones más bien competenciales sobre juzgados de distrito, a quién le tocaba qué cosa, etcétera. Pero lo que te quiero plantear a raíz de la inclusión que tú decidiste hacer en tu obra, en tu libro del caso Uber es, ¿qué tanto la tecnología, qué tanto las nuevas tecnologías también modulan esto? Porque tú ahorita aludiste al cambio social, al cambio normativo, al impacto de ciertos perfiles de juzgadores, quizá más liberales o con cierta formación teórica, etcétera, pero déjame introducir este elemento. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías y cómo los tribunales van respondiendo a ello en el caso mexicano y en sentencias como esta que tú incluiste en tu libro, Oscar? ¿Qué opinas al respecto? Gran pregunta. Yo- es un tema pendiente sin duda alguna del derecho. De hecho, la relación entre tecnologías, el Internet, por ejemplo, como inteligentes o smart contracts, son pues temas que, si bien ya llevan algún tiempo implementándose y no alguna relación desde el punto de vista legal, y hay abogados que ya se empiezan a especializar un poco más con eso. Perdón, ¿me estoy escuchando bien? Creo que Sí, me salió... no, adelante, Ah, adelante. ok, perfecto. Adelante, adelante. A lo que voy con esto es que es un tema completamente novedoso, pendiente de resolución para las Cortes y sin duda alguna involucra también a esto que hemos estado hablando en el cambio. Y esa es precisamente una de las razones por la cual decidí incluir este caso de Uber, ¿no? Que era Uber contra taxistas, en el cual, pues, bueno, gremio de taxistas pues es un gremio más arcaico,
obviamente completamente alejado de las tecnologías, pero Uber, pues obviamente se presta únicamente a través de una aplicación, que es Internet y entre otras cuestiones. Entonces, creo que también ese asunto, que es la acción de inconstitucionalidad 63/2016, si no me equivoco, doctor, que se presenta aquí por Yucatán, una minoría del Congreso de Yucatán promueve esta acción contra una ley, contra una reforma que se hace a la ley de transporte, en la cual cuando llega Uber, pues al igual que en muchas entidades federativas, empieza a tener problemas con el gremio de los taxistas. Y bueno, reforma, quieren regular a Uber, y Uber, pues de alguna otra forma, digamos, llega a la Corte a través de la acción inconstitucional que presenta un grupo de diputados locales aquí. Y precisamente una de las problemáticas que se plantea el Pleno de la Corte al momento que discutía era ver si el Congreso del Estado de Yucatán tenía facultades para regular sobre este tema. Pero los ministros, si ustedes ven la sesión, que la pueden descargar en la página de la Corte, son públicas, se graban y ahí pueden verlas. En ese entonces, todavía cuando la Corte pues no existía el coronavirus y sesionaba en pleno y en salas, eh, van a ver que una de las principales problemáticas de los ministros era que no sabían qué materia estaban regulando. O sea, si era un tema de comercio, comercio electrónico, si era un tema de telecomunicaciones, si era un tema también de moneda, porque también se regulaba, o al menos se pretendía regular, que no se pudiera pagar con tarjeta, perdón, que solamente se pagara con tarjeta de débito o crédito. De ahí el ministro Saldívar en sesión, recuerdo perfectamente que que mencionó que entonces lo que pretendían hacer el legislador era un sistema de castas en que solo la gente que tuviera tarjetas de crédito o débito pudiera pagar este servicio de movilidad. Entonces, yo no dudo que sea uno de los temas pendientes y que en los próximos años o estos años recientes lleguen temas a la Corte en los cuales se tengan que pronunciar sobre cuestiones de tal vez regulación, sobre temas de blockchain, de Internet, entre otras cosas que tal vez ahorita no estamos viendo y estamos dejando pasar. Y yo creo que aquí sería una invitación para los abogados más jóvenes que no todo es derecho civil ni derecho mercantil, sino que ahora hay muchas áreas de completa relevancia y novedad que en unos 5, 10, 15 años se van a requerir abogados especializados en ellos y ahí hay mucha área de oportunidad para el gremio jurídico. Sí, y aprovecho este comentario para mencionar que desde febrero del 2018 tenemos en México una legislación específica sobre temas de instituciones y herramientas financieras en el mundo digital. O sea, la regulación ya está. Entonces, este llamado de atención que haces es muy interesante. Ahora, déjame más puntualizar en el caso de Uber. Fíjate que esta discusión que apuntabas es muy cierta. O sea, no está tan fácil saber si le corresponde a un congreso local en las entidades federativas o al Congreso de la Unión, porque yo cuando expongo esta sentencia, que la expongo normalmente la del ministro Pérez Dayán, que tú incluiste en tu libro, con la del ministro Cosío de Colima, porque hay una especie de diálogo entre los dos, ¿no? Digamos que la de Pérez Dayán tuvo que trabajar desde cero y la del ministro Cosío pues ya empezó con un poquito de camino recorrido. Pero la primera pregunta que yo les hago a los alumnos cuando discutimos en clase esa sentencia es, ¿Uber qué es? ¿Qué es Uber? Pueden ser dos cosas. Uber es un medio de transporte, es una forma de la movilidad humana, o Uber es una plataforma digital. Y de la respuesta que demos en estas alternativas depende quién lo regula. Porque si es algo puramente digital, si es un tema de telecomunicaciones, por ejemplo, de plataformas digitales, etcétera, es Congreso de la Unión, evidentemente. Y en cambio, si es transporte, movilidad humana, pues es Congreso Estatal de Yucatán, de Colima o de lo que sea. Entonces, pues la primera pregunta, y la verdad es que cuando abro esta discusión en clase, sí se pone intenso porque, híjole, pues quién sabe qué es, ¿no? O sea, en fin, hay puntos de vista diferentes, etcétera. Entonces, claro, yo creo que sí, y tienes razón, van a seguir llegando. Y yo te diría, afortunadamente van a seguir llegando. Qué bueno que lleguen blockchain y smart contracts y que la Corte le entre y que se pongan a estudiar, porque
Eso para la sociedad mexicana va a ser muy bueno y en la segunda o tercera edición de tu libro, pues ahí vas a tener que incluir nuevas sentencias, ¿verdad? Vas a tener Sin duda, doctor. mucho trabajo, Oscar. Oye, nos estamos acercando al final, pero de esta conversación tan grata, pero no te quiero dejar de preguntar esto. Tú eres un jurista, pues déjame todavía ponerlo así, todavía joven, ¿no? Eres un jurista de las más jóvenes generaciones, con mucha formación, con varios libros publicados en diversas editoriales, etcétera. ¿Cómo ves en tu experiencia al escribir esta obra específicamente el cambio que se ha dado en México? Porque por ejemplo, un poco volviendo al principio, yo no sé la experiencia que tú tuviste en la licenciatura, cuando tú estudiaste la carrera, pero yo sí recuerdo que al menos en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando a mí me tocó estudiar, pues sentencias no nos daban sentencias, no teníamos esta aproximación a la vida real del derecho, a este derecho en acción, ¿verdad? Eh, Claro. Después de haber escrito esta obra, rememorando tu experiencia como alumno de licenciatura, ¿qué diferencias ves? Y ahora tú eres profesor, ahora tú formas a las nuevas generaciones. ¿Qué ha pasado en qué te gusta, 10, 15, 20 años tal vez? ¿Cómo aprecias estos cambios? Pues hay una gran variación desde, como mencionaba al principio, doctor, desde que leí en la licenciatura, y no fue por encomienda, ahora sí que la Suprema Corte hace una muy buena difusión también sobre a lo que hace, ¿no? Emite estos comunicados de lo que resuelve tanto las salas como el Pleno de la Corte, y de ahí me llamó la atención una sentencia en ese momento. La descargué el engrose de la página oficial de la Corte, ya una vez que estaba la versión pública, y cuando leí me percaté que había aprendido muchísimas cosas que no había aprendido leyendo y leyendo leyes. Y después descargué otra y ahí dije, aquí está el punto, hay que leer precedentes. Y quisiera traer para responder, doctor, una colación histórica, digamos, un decano muy bueno de la Universidad de Harvard en 1870, Christopher Columbus Langdell. Langdell fue el decano que empezó a implementar este método de casos. El famoso método de casos es una metodología precisamente académica, pedagógica, para enseñar derecho, para enseñar el derecho en acción precisamente en las aulas, que se basa en lean la sentencia, el caso, lean las consideraciones del tribunal y lo discutimos de manera crítica. O sea, hay que criticar las... Y de ahí lo que metodología... perdón, me estoy viendo, sí, ¿verdad? Sí, se cortó un poquito, pero sí te alcanzamos a escuchar de esta Ah, ok. visión crítica y del análisis de la metodología de las sentencias, de los fallos, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, un buen método, yo creo, es tratar de forzar al alumno en el sentido de que trat- eh, hay que forzarlos a ver si se hubiera llegado a otro resultado. Porque yo soy de la idea que en el derecho no hay absolutos, no hay una verdad única sobre los temas, ¿no? Entonces, tratar de forzar de alguna otra forma a llegar a un resultado distinto de una determinada decisión judicial, eso creo que desde luego transforma por completo la creatividad de las personas que están estudiando, de los estudiantes de derecho, y eso va a repercutir mucho en su práctica profesional en el momento de que se le presenten casos e independientemente de la trinchera en la que ellos se encuentren. Servicio público, postulancia, judicatura, legislatura o incluso hasta en la academia, ¿no? Formando productos académicos también o mezclando cualquiera de estas. Entonces, desde luego que ha existido una transformación grandísima, eh, al menos en lo particular, desde que empecé a leer precedentes. Yo soy la idea igual de que una enseñanza jurídica que se aparte de la lectura de los precedentes es una enseñanza jurídica incompleta. A partir de ahí, entonces, un día se me prendió el foco y quise sintetizar estos fallos, estos 15 casos que elegí, sintetizarlos de la manera más ligera posible. Mi intención con este libro, Sentencias de Impacto Social, es que
pues sea un documento de estudios como lo de estos famosos casebook. En Estados Unidos es muy común tener muchísimos de estos, es decir, libros que se publican explicando sentencias y sentencias de distintos tribunales. Y porque así se forman los abogados del common law para ser tal vez un poco más prácticos. Entonces, mi objetivo es eso, tratar de fomentar más la cultura de la lectura del precedente, pero también tengo una aspiración más grande que las personas, cualquier persona que no sea abogada, sobre todo personas alejadas al derecho, que conozcan cuáles son sus derechos, los derechos que la Corte le reconoce en el trabajo diario que realizamos en la Suprema Corte, que ellos conozcan. Y me gustaría que personas que no son abogadas lo lean y me digan si están entendiendo algo para ver qué tan entendibles somos como redactamos y que sea un México con mayor entendimiento y comprensión de cuáles son sus derechos. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene ciertas estadísticas en el cual la cultura del conocimiento constitucional y el desconocimiento de los derechos de los mexicanos es gigantesca. Gran parte de los mexicanos no saben ni qué es una constitución, ni qué incluye una constitución, ni cuáles son sus derechos. El conocimiento monopolio de las acciones profesionales que tengo, y por eso digo, difundir el derecho a personas que no son abogadas, que seamos unas menos ignorantes, que conozcan cuáles son los derechos que no se reconoce y que tenemos para que sepan de alguna otra forma, no sé cómo decirlo, pero sepan qué les corresponde, porque teniendo una sociedad más informada en ese aspecto, es una sociedad más rica y más robusta en muchos aspectos. Y esa es la aspiración que tengo por ello y uno de los motivos que me llevó a escribir pues, sentencias de impacto social. Pues enhorabuena, enhorabuena, Oscar. Gracias por esta conversación. Ahí queda el libro, la invitación, obviamente, a quienes nos escuchan para que lo lean, para que lo revisen y entren en este diálogo que el autor les propone y en esta aspiración que me parece por demás noble y por demás encomiable de llevar los temas jurídicos más allá del gremio de los profesionales del derecho. Yo diría, obviamente, si uno es abogado, si uno es abogada, si uno es estudiante de derecho, este libro hay que leerlo, evidentemente, no hay de otra. Pero si además podemos hacer que esta obra llegue a ciudadanos preocupados por los temas jurídicos, preocupados por sus derechos humanos, pues caramba, qué maravilla, qué bueno. Y en ello nos vamos a empeñar, por supuesto, porque desde el Centro Carbonell apoyamos tu aspiración, Oscar, y yo en lo personal te agradezco no solamente esta conversación, sino que hayas propuesto el texto para que te lo publicáramos, porque este es el tipo de obras que tú lo sabes, a mí me entusiasman, me gustan mucho estos enfoques metodológicos como el que tú tienes en el libro, y creo que siempre es bueno poder impulsar, digo, en tu caso eres muy talentoso y no lo requieres, pero en el caso de jóvenes juristas, de gente que está dando pasos importantes en su carrera académica, pues poder ayudar mínimamente a que se difunda su pensamiento, a que se conozca su conocimiento, su obra, y de esta manera pues también abonar a un México mejor, a un México más justo y a una cultura jurídica, como muy bien apuntas, más robusta. Gracias, Oscar Ríos, por esta conversación y gracias a ustedes por seguir nuevamente con estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Nos vemos pronto para seguir reflexionando sobre los grandes temas del derecho.